El grupo de las principales potencias occidentales, conocido como G7 y la Unión Europea, finalmente han fijado en $60 el límite del precio para el petróleo ruso. Rusia, como lo había advertido, declaró que no va a vender ni una sola gota de petróleo a quien quiera dictarle el precio máximo de $60. Porque cuando vamos a Nueva York y nos queremos comprar una Coca-Cola, no somos nosotros los que en la tienda decimos, esta Coca-Cola no cuesta 60 centavos, cuesta 20 centavos y te la voy a comprar a 20 centavos. Porque en tal caso, el tendedero simplemente nos diría, a ver, hijo de Putin, la botella cuesta 60 centavos y punto. Si no quieres pagar ese precio, sal de la tienda y vete directo al palo mayor de un barco. Si bien esta táctica de regateo no funciona en lugares serios como un supermercado o una tienda, sí funciona en los mercadillos de pueblo, cuando le bajamos el precio al vendedor y él finalmente decide si nos vende su pulserita o lo que sea a un precio menor al que le había ofrecido. En el mercado petrolero, que es un mercado serio y el precio lo dicta la ley más preciada del capitalismo y el libre mercado, es decir, la ley de oferta y demanda, así como algunos factores geopolíticos, el precio del crudo funcionaba hasta hace no mucho como en cualquier tienda o supermercado del mundo, con un precio dictado por el mercado. Pero Estados Unidos y sus aliados quieren convertir el serio mercado petrolero en un mercadillo de pueblo, donde son ellos los compradores los que regatean y hasta ponen límites de precio, regañando de paso al artesano. Rusia de momento se porta como un cajero de supermercado y dice que o le compran su petróleo a lo que vale o no va a vender nada. Pero claro, si en un futuro ve complicada la venta de su producto estrella, es probable que Rusia ceda como un artesano triste con pocas ventas durante el día, aunque dudo en realidad que eso llegue a pasar. Lo cierto en todo este asunto, y como podemos ver, el pulso en torno al petróleo, que es el recurso natural más preciado en el mundo, ya está echado entre Occidente y Rusia. Y no son pocos los analistas que temen que el techo al precio del crudo ruso pueda dañar los mercados energéticos de Europa mucho más que a la propia Rusia. ¿Por qué? Bueno, pues esta nueva restricción al oro negro ruso lo que a la larga puede lograr es que los precios del petróleo suban y Rusia, en lugar de ver reducidos sus ingresos, los vea por el contrario multiplicarse, ya que como han dicho desde Moscú, venderán el crudo solo a aquellos que no vengan a ponerle sus propias reglas y límites de precio. Rusia venderá menos petróleo en ese caso, pero si el precio es mayor, ya con esto compensaría el daño material y económico que intentan infligirle desde Occidente. Por eso, el asunto se pone candente. Después del 24 de febrero del 2022, día en que Rusia inició sus ataques a Ucrania, la política energética de Estados Unidos se propuso dos importantes objetivos. Y aunque eran a gran escala, estos eran también aparentemente contradictorios. El primer objetivo pasaba por influenciar para que en el mercado mundial de petróleo hubiese suficiente oro negro para poder mantener sus precios en un nivel aceptable, pero al mismo tiempo manteniendo el apoyo dentro del país para seguir en marcha con las sanciones contra Rusia. Y como segundo objetivo, desde la Casa Blanca se propusieron bloquear a como dé lugar el flujo de dinero que llega a las arcas del Estado ruso de las ventas de petróleo y por lo tanto socavar la economía del país liderado por Vladimir Putin. Sin embargo, estos dos objetivos resultan ser bastante difíciles de implementar en la práctica, más que nada porque ambos se contradicen. No olvidemos que los mecanismos de mercado funcionan de tal manera que en condiciones de escasez de petróleo hay un aumento automático de precio. Y si quieres mantener suficiente petróleo en el mercado a un precio razonable, no puedes bloquear al segundo mayor exportador de petróleo, que es Rusia, porque automáticamente se crea escasez y el precio sube. Sin embargo, Estados Unidos y sus aliados consideraron posible engañar las leyes de libre mercado aplicando una amplia gama de intervenciones económicas y financieras por medio de sanciones a Rusia. De ahí que muchos se pregunten qué tan peligrosa es la regulación artificial del mercado petrolero que han puesto en marcha desde Washington, una referencia del capitalismo, la democracia y el libre mercado. ¿Y no golpeará la posible crisis petrolera más a Occidente que a Rusia, país contra el que están dirigiendo las iniciativas y sanciones? Soy Gabriel Bulgakov y hoy intentaremos responder a estas y a otras preguntas con unos datos de verdadero impacto. Sin más introducción, empecemos.
Persiguiendo la idea de socavar al sector energético ruso para que Putin se quede sin dinero con el que pueda financiar sus objetivos en Ucrania, Estados Unidos, curioso y paradójicamente, se vio obligado a retractarse las sanciones impuestas anteriormente contra la Venezuela de Nicolás Maduro. Digo que es curioso y paradójico porque Estados Unidos y varios países europeos reconocían hasta hace no mucho a aquel hombre que responde al nombre de Juan Guaidó, que un día del 2019 se subió a una tarima en una plaza y se autoproclamó presidente de Venezuela. Y varias potencias occidentales lo reconocieron como presidente legítimo de este país sudamericano. En ese entonces, Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Caracas, donde Nicolás Maduro seguía gobernando, e impuso sanciones contra la compañía petrolera más grande de Venezuela, PDVSA, y también acusó a Maduro de falsificar las elecciones. Pero en medio de la actual crisis energética y con las ganas que tiene Occidente de bloquear y contener a Rusia, Occidente no puede seguir ninguneando a otro gran productor de petróleo, Venezuela. Así que se van olvidando del autoproclamado y ahora dialogan amable y amigablemente con Nicolás Maduro al tiempo que empiezan a relajar las sanciones contra este país sudamericano. Así, por ejemplo, a finales de noviembre, el Tesoro de Estados Unidos alivió las sanciones contra Venezuela y permitió a la compañía petrolera estadounidense Chevron y a sus filiales producir e importar crudo y otros productos derivados de petróleo desde Venezuela a Estados Unidos. Y es que, aunque Estados Unidos es el mayor productor de petróleo, también es el mayor consumidor y como tal, también se ve en la necesidad de importarlo. Pero como en el mercado hay escasez, Estados Unidos se vio obligado a liberar grandes volúmenes de sus reservas estratégicas de petróleo, lo que las ha bajado a su nivel más bajo desde 1984. Eso es un gran problema. Estados Unidos necesita petróleo y Venezuela, país al que ha humillado durante años, puede echarle una mano. Porque con el fin de ahogar a Rusia, Venezuela puede ser un gran salvavidas no solo para Estados Unidos, sino también para sus aliados europeos. Un problema inesperado con el que se han encontrado en Estados Unidos es que ha perdido influencia en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Y es que en otros tiempos, ante la necesidad de petróleo, bastaba con una llamada desde Washington para que en la OPEP hagan lo que era beneficioso para Estados Unidos. Pero ahora esas llamadas no sirven de nada. Y parece que la OPEP ya está dispuesta a ser un organismo independiente de los dictados de Estados Unidos. Más que nada porque de esta organización nació una nueva alianza con Rusia entre los más influyentes del clan, que pasó a llamarse OPEP Plus. En los últimos meses, Estados Unidos le ha pedido a esta organización que aumente la producción de petróleo para normalizar los precios, pero desde el OPEP Plus, por el contrario, redujeron la producción diaria en 2 millones hace unas semanas, causando comezón y sarpullidos en los inquilinos de la Casa Blanca y del Congreso de los Estados Unidos de América. Y ahora, tras el anuncio de las potencias occidentales sobre el tope al precio del crudo ruso, se esperaba que la OPEP se sintiera presionada por Estados Unidos y elevara el flujo de oro negro al mercado internacional para suplir al crudo ruso. Pero desde el organismo dijeron que de momento dejan las cosas como están y que no planean aumentar la producción de petróleo. Eso es un punto para Rusia. Recordemos que en junio de este año la Unión Europea anunció que a partir del 5 de diciembre prohibiría la importación de petróleo ruso transportado por mar. Y en el marco de las nuevas sanciones, el bloque europeo prohíbe a las compañías aseguradoras europeas y a los propietarios europeos de embarcaciones petroleras prestar sus servicios a cualquier comprador de petróleo del mundo que quiera adquirir petróleo ruso al precio dictado por el mercado si este es superior a los $60 por barril. O sea, estas compañías europeas no pueden transportar a ningún lugar del mundo y asegurar petróleo ruso si se vende a un precio superior a los $60. Esta es una herramienta poderosa, dado que las empresas europeas dominan el mercado mundial de carga y seguros petroleros por mar. Y da la casualidad que hace un año el petróleo ruso transportado por mar representaba alrededor del 40% del total de las exportaciones de petróleo crudo ruso, o sea, unos 2 millones de barriles por día. Con estos datos sobre la mesa, a Rusia, en teoría, le resultará difícil transportar su petróleo por mar a la India, China y otros países asiáticos porque las empresas europeas tienen prohibido prestar servicios de transporte y seguro. Pese a todo, resulta que Rusia ya se había adelantado a este golpe. Atentos al siguiente dato de impacto.
Sepan que según el Financial Times, Rusia, oliendo sanciones más duras por parte de Estados Unidos y Europa, durante todo este año logró comprar más de 100 embarcaciones petroleras para poder vender y enviar su crudo a la India, China y Turquía. Si bien son petroleros que tienen una edad de 12 a 15 años, se espera que estos sigan en funcionamiento varios años más. La cifra exacta de petroleros adquiridos por Rusia este 2022, siempre según el Financial Times, es de 109 embarcaciones, entre los que se encuentran 29 superpetroleros, conocidos como VLCC, que son capaces de transportar más de 2 millones de barriles. 31 petroleros de tamaño Suezmax, cada uno con capacidad para transportar alrededor de 1 millón de barriles. Y 49 petroleros Aframax, capaces de transportar alrededor de 700.000 barriles. Y aunque las cifras no son para nada despreciables, se estima que Rusia no solo necesitará renovar esta flota más temprano que tarde, sino que también aumentarla. Y en Rusia ya se han puesto manos a la obra para dejar de depender del transporte ofrecido por compañías europeas. Por otro lado, no son pocos los expertos de la industria petrolera que señalan una flota oscura en constante crecimiento que hacen caso omiso de las sanciones contra Irán y Venezuela y transportaban y transportan su petróleo desde hace años. Las empresas rusas se andan también moviendo por este círculo para poder transportar más petróleo ruso por mar, pese a las sanciones, restricciones y topes de precio. Se estima que para febrero del 2023 Rusia ya habrá resuelto gran parte de este problema, y es un dinero que se lo pierden todas las empresas europeas que ya no pueden ofrecer sus servicios de transporte, logística, seguros, etc. Aunque a decir verdad, el tema de los seguros sí es un problema potencial aún mayor. Sepan que estos seguros sirven para cubrir riesgos graves como derrames de petróleo, cuyas obligaciones pueden llegar fácilmente a 500 millones de dólares. Pocas aseguradoras en Oriente Medio y Asia están dispuestas a asumir una responsabilidad tan grande, por lo que hay aseguradoras especializadas en seguros de crudo. Pero estas requieren grandes reservas de capital privado que son difíciles de encontrar fuera de Occidente. Por eso Occidente tiene un monopolio en el sector de los seguros petroleros. De hecho, todo parece indicar que es en este punto donde Occidente ha apostado para hacerle daño a la economía rusa. Pues se estima que varios compradores asiáticos van a comprar menos petróleo ruso ahora que ya ha entrado en vigor la prohibición a las aseguradoras europeas para asegurar el petróleo ruso transportado en alta mar, a no ser que sea Rusia la que decida asegurar su petróleo y responder por él hasta que éste llegue a los puertos de los compradores. Pero en el camino cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa. Y ustedes saben por dónde van los tiros. Si Rusia encuentra salidas a todas las iniciativas de Estados Unidos y Europa en su contra, no se descarta que Estados Unidos aplique su as bajo la manga, sancionar a todo aquel que compre petróleo ruso a un precio superior a los $60. Recordemos que los rusos desde febrero no pueden usar sus tarjetas Visa y Mastercard fuera de Rusia. Pero Rusia ya había creado su sistema de pago bancario llamado MIR, el cual empezaba a implementarse en una docena de países como Turquía, a donde millones de rusos van de vacaciones y estaban pagando sus compras con las tarjetas MIR sin ningún problema. Pero ¿qué hizo Estados Unidos al ver que los rusos podían usar sus tarjetas bancarias MIR en varios países extranjeros y que más países empezarían a aceptar estas tarjetas rusas? Pues Estados Unidos amenazó a todos los bancos del mundo que si seguían aceptando esas tarjetas rusas o se planteaban integrarlas a sus sistemas de pago, esos bancos podrían ser sancionados desde el país amante del libre comercio y maestro del capitalismo. Y la sanción no sería otra que prohibirles a esos bancos el uso de los dólares. Muchos bancos se asustaron y dejaron de aceptar las tarjetas rusas porque el dólar aún es la reina del mundo y lo seguirá siendo por muchos años, porque es la divisa con la que se pagan más del 50% de las transacciones internacionales. Siguiendo este mismo ejemplo, creo que Estados Unidos puede aplicar algo parecido y advertir: todo aquel que compre petróleo ruso a un precio superior a los $60 por barril, que repito, es algo que contradice las leyes del capitalismo y del libre comercio, Estados Unidos puede sancionar a esos compradores. Estoy casi seguro que en estos momentos se están preparando algún tipo de amenaza, como lo hicieron con las tarjetas bancarias rusas MIR. Así que ya veremos qué pasa. Aunque algo sí se puede adelantar.
Si parte de las exportaciones rusas desaparecen del mercado internacional, los precios del oro negro no harán más que subir. Y eso es precisamente lo que en Estados Unidos no quieren, pero parece que es lo que están buscando. Y lo van a encontrar. El escenario más optimista en la Unión Europea sugiere que el hecho de dejar de comprar petróleo a Rusia garantizaría que Europa ya no patrocinará la economía rusa. El mes pasado, el bloque europeo todavía compraba 2,4 millones de barriles de petróleo por día a Rusia. Mientras que el techo de precios de no más de $60 por el crudo ruso, dicen en Europa, permitirá a muchos países comprar crudo ruso con descuento. Pero, ¿en qué mundo viven? Basta con que Rusia cumpla con su promesa de no vender petróleo a quien le ponga límite para que los planes europeos se vayan por el desagüe. No son pocos los expertos en el tema que aseguran que los acontecimientos pueden desarrollarse de una manera menos favorable para Occidente. Y será más que nada Europa la que se enfrentará a toda una gama de nuevas dificultades y retos en el sector energético. Algunos analistas no descartan la implementación del peor escenario, en el que Rusia reducirá voluntariamente las exportaciones de petróleo y los precios se saldrán de control. Esto puede implicar enormes pérdidas para Rusia, al menos por un tiempo, pues Rusia recibe el 40% de sus ingresos como Estado de las ventas de petróleo. Pero pueden correr este riesgo de no vender su crudo si con esto logran aumentar considerablemente los precios mundiales de petróleo, con lo cual ganaría más influencia en las posibles futuras negociaciones con sus homólogos occidentales. Tampoco podemos descartar que esta nueva carta de límite de precio al crudo ruso que ha jugado Occidente no vaya a funcionar, porque si funciona, este instrumento ocupará el primer lugar en el arsenal de sanciones occidentales ya existentes que a la larga causarán graves daños a la economía rusa, o al menos eso es lo que estiman desde Washington. No obstante, Rusia espera que todo ese petróleo que Occidente ya no le quiere comprar, o le quiere comprar pero a no más de $60, pueda ser redirigido a China y a la India, que juntas tienen más del 33% de la población mundial, y una gran sed de petróleo ruso con algún que otro descuentito amigable. Y con los 109 petroleros comprados por Rusia este año, lo más probable es que Rusia vaya encontrando salida a su oro negro. En ese sentido, el Times of India lo tiene claro. Limitar los precios del crudo ruso es inútil, titulaba un reciente artículo, subrayando que es poco probable que imponer un precio máximo a las exportaciones rusas de petróleo tenga el efecto deseado, y que la India debe actuar en miras del interés nacional. El artículo es contundente. Si lo que quieren es debilitar al ejército ruso sin causar un fuerte aumento en los precios internacionales del petróleo, deben saber que esta medida está condenada al fracaso. Este medio indio subraya unos detalles importantes, como el hecho de que tras 8 meses de sanciones económicas contra Rusia tras invadir Ucrania en febrero, las sanciones no han resultado en un cese de las hostilidades rusas y no han tenido efecto en el comportamiento que desde Occidente esperan de Moscú, sino que más bien, por el contrario, estas sanciones han estado perjudicando a países que no están relacionados con el problema, al tiempo que impide que los países occidentales alcancen cualquiera de sus objetivos principales. El ejemplo más claro de la inutilidad de las sanciones es la serie de medidas tomadas por Washington contra Irán desde 1979 tras la Revolución Islámica. Ninguna de esas sanciones tuvo un impacto particular en la política exterior de Teherán. Irónicamente, los drones iraníes utilizados por Rusia en Ucrania utilizan componentes clave que provienen tanto de Europa como de Estados Unidos. Está claro que ninguna de las medidas restrictivas impidió que Irán desarrollara sus capacidades de producción de armas. Sin embargo, perjudicaron a países como la India, que le compraba petróleo a Irán. Dada esta experiencia histórica, la India hizo lo correcto al aumentar sus compras de petróleo ruso con descuento este año, escribe el The Times of India. Mientras, el The New York Times corrobora unos datos de impacto. Pese a las sanciones, entre las que se encuentra la prohibición de suministros de productos electrónicos occidentales hacia Rusia, Rusia continúa produciendo misiles de alta precisión que necesitan estos componentes occidentales, porque al fin y al cabo todo se puede conseguir en el mercado negro o esquivando las restricciones.
Un dato de impacto que ahora hay que tener en cuenta es que tras la entrada en vigor este 5 de diciembre en la Unión Europea y los países del G7 al tope del crudo ruso, sepan que el precio del oro negro ruso no ha sufrido grandes alteraciones. Según la agencia de noticias Reuters, horas después de que entraran en vigor las nuevas sanciones occidentales, el petróleo siberiano ESPO que salía del puerto ruso de Kozminó en el lejano oriente se vendía alrededor de $79 por barril en los mercados asiáticos, casi un 30% más que el límite de $60 por barril impuesto al petróleo ruso por la Unión Europea y las principales potencias del mundo. No en vano se dice que esa sanción occidental está condenada al fracaso. Eso solo el tiempo lo dirá. De momento es muy temprano para decir qué pasará con el mercado petrolero global y con el ruso. Si la medida llega a afectar a Rusia, la divisa rusa caerá de los 60 rublos por cada dólar hasta los 140 rublos por dólar, estiman algunos analistas. Pero si Rusia es capaz de burlar otra vez estas sanciones, en Washington y Bruselas se jalarán de los pelos y buscarán nuevas sanciones económicas para asfixiar a Rusia. Llegados a este punto, me gustaría recordar las palabras del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. La Unión Europea sufre el conflicto en Ucrania mucho más que Estados Unidos. Y eso es muy cierto, porque Estados Unidos intenta no sancionar lo que puede afectar a su propia economía, mientras que los europeos sancionan todo sin pensarlo. He ahí la diferencia, mi querido Watson. Porque no es lo mismo que Estados Unidos deje de comprar gas y petróleo a Rusia, a que sean los europeos los que dejen de comprar gas y petróleo ruso, porque la diferencia en la dependencia es colosal. Sin embargo, los europeos siguen los consejos de su gran amigo, aliado y mentor, porque el tío Sam se las sabe todas, y no solo por viejo, sino también por diablo. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima.